Buenos días, bienvenidos a todos a este Smart Webinar. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este poderoso Smart Webinar que estamos dando inicio el día de hoy. Con nosotros el día de hoy está Octavio Martínez para el Smart Webinar, el impacto y reacciones gerenciales en el sector agroalimentario frente a COVID-19. Comentarles que los Smart Webinars, como saben, son espacios de aprendizaje que los hemos diseñado para poder tratar temas de economía, finanzas, talento humano, emprendimiento y obviamente agricultura, entre otros. Hoy tenemos el impacto y reacciones gerenciales en el sector agroalimentario frente al COVID-19 por Octavio Martínez. Quiero dejar en el uso de la palabra Julio Rendón, que está en Honduras, colega zamorano, para que nos haga el favor de presentarlo. Julio, buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes y desde luego pues agradecer la participación del doctor Octavio Martínez. Y pues para mí es un gusto pues presentarles al doctor Martínez. Octavio es actualmente el director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE, donde también se desempeña como profesor en las cátedras de estrategia de negocios. Octavio obtuvo su doctorado en estrategia de negocios en la Universidad de Toronto, en la Rotman School of Management, y también tiene una maestría en negocios con alta distinción del INCAE. Es ingeniero industrial. Y su trabajo académico se ha enfocado en estrategia, ¿no?, de integración vertical, contratos, y su trabajo ha sido realmente premiado, ¿no?, en varias ocasiones por la Academy of Management, ¿no?, que es la asociación profesional de académicos y consultores en la administración de empresas más importante del mundo. Octavio, pues su experiencia también mucho es en el sector de alimentos, en el sector agroindustrial, y por eso pues ha tenido a bien compartir con nosotros esta mañana esta importante charla, ¿no?, de impactos y respuestas gerenciales del sector agroalimentario frente al COVID-19. Entonces, sin más, Octavio, muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano y también pues como miembro del cuerpo docente de la Facultad de Agronegocios de Zamorano, estamos muy agradecidos, ¿no?, por tu tiempo y por este espacio que seguro será de mucha ayuda para nosotros. Y más, Octavio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por esa generosa presentación. Muchas gracias a Roberto y a todo el equipo por esta invitación y brindarme este espacio para compartir algunas reflexiones sobre los impactos que nos está generando esta coyuntura y las acciones que se están tomando desde las empresas en el sector agroalimentario. Muy buenos días a toda esta audiencia de Smart Webinars. Esperamos que disfruten esta hora que vamos a compartir un poco algunas reflexiones sobre qué estamos haciendo y cómo podemos enfrentar esta coyuntura. La presentación vamos a estructurarla en dos grandes bloques. En primer lugar, nos vamos a enfocar en la parte de impactos, desde lo más macro, para luego ir aterrizando en el sector agroalimentario y a nivel de las unidades de negocios en particular. Y vamos luego a tener un segundo bloque relacionado a las respuestas y reacciones gerenciales que están utilizando los líderes de las organizaciones en general y en el sector agroalimentario para enfrentar la crisis. La mayoría de la data que les voy a presentar, sobre todo en esa segunda parte, fue recolectada a través de una investigación que hicimos finales de abril
desde INCAE, desde el Centro de Competitividad, para entender mejor qué estaba pasando a nivel empresarial y eso nos permite tener una mejor radiografía en estos momentos. Entonces, si me permiten, inicio un poco con los impactos de la crisis. En primer lugar, resaltar que, diríamos sin duda, esta crisis de la pandemia del COVID-19 es el reto más importante que nos está tocando enfrentar a nuestra generación por el impacto enorme que tiene tanto en la salud de nuestros ciudadanos a nivel global como el impacto económico que genera. Esta es una pantalla que tomé de ayer del Johns Hopkins Centro para Recolección de Datos relacionada al coronavirus, donde al día de ayer, 5 de junio, teníamos a nivel global 6.7 millones de contagiados, casi 400,000 personas fallecidas, y también la mala noticia para Latinoamérica, que el epicentro del contagio se ha movido hacia nuestra región en las últimas semanas. De manera que nuestra región, lamentablemente, hoy en día es la que tiene las tasas de crecimiento de contagio más aceleradas. Nuestros países de la región, en general Latinoamérica, y aquí tengo la muestra centroamericana, empezaron a tener los primeros casos a la primera mitad de marzo, mediados de marzo, y a partir de ahí han implementado una serie de medidas de prevención que principalmente lo que buscan es, por supuesto, proteger al ciudadano, la vida de nuestros ciudadanos, por medio de distanciamiento social y la protección, evitar las aglomeraciones y tomar una serie de medidas que nos ayuden a estar más distanciados, más protegidos. Acá hay un breve resumen de algunas de las medidas que se han venido tomando, por ejemplo, toques de queda en la mayoría de los países, prohibiciones de aglomeraciones de mayor a cierto número, cuarentenas con diferentes niveles de rigidez en los países, fronteras cerradas, marítimas, terrestres, aéreas en el caso de los pasajeros. El comercio todavía está circulando en la región con cierta normalidad, a pesar de algún impasse que tuvimos en las últimas semanas, ¿verdad? En la frontera, sobre todo de la parte sur de Centroamérica. Escuelas y comercios cerrados que han suspendido algunas de las actividades. Noten que a pesar de estas medidas de prevención que se vienen tomando desde marzo y abril, el contagio en la mayoría de nuestros países ha seguido creciendo, de manera que en el caso de Panamá ya se superaba los 14,000 casos al 3 de junio, el miércoles de esta semana. En Guatemala y Honduras estábamos hablando de alrededor de 5,500 casos, 2,700 en El Salvador. En Nicaragua un poco más de 1,100, sin embargo hay algunos cuestionamientos de su registro. Y en el caso de Costa Rica, que es uno de los países que ha manejado mejor la pandemia desde el punto de vista epidemiológico, un poco más de 1,100 casos. Noten que, como decíamos, el principal esfuerzo para proteger a los ciudadanos lleva medidas de prevención y distanciamiento, que al mismo tiempo lo que tratan es reducir ese ritmo de contagio de la epidemia, de manera que nuestros sistemas de salud no se vean desbordados en su capacidad. Porque una vez que eso sucede, las tasas de mortalidad se elevan rápidamente porque empieza a haber una cantidad importante de ciudadanos que no tienen acceso a la atención médica en sus diferentes niveles. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado escuchando en las últimas semanas de los esfuerzos de los gobiernos por aplanar la curva. Pero eso al mismo tiempo nos genera una doble curva o un impacto por el lado de salud y epidemiológico y por el otro lado una curva del impacto económico acelerado y severo que sufren nuestros países, dado que la mayoría de las medidas van relacionadas a la restricción de la movilidad de las personas y el flujo, las cadenas de suministro empiezan a verse interrumpidas. La demanda para la mayoría de las empresas también se contrae al haber menor acceso de los consumidores a los puntos de venta, a los puntos de consumo, para evitar su contagio, por supuesto. Eso genera un shock inicial por el lado de la oferta
que la actividad productiva se ve limitada, dependiendo de los sectores, en diferente grado. El consumidor también, frente a esta incertidumbre, empieza a ser más prudente con su gasto y genera un shock por el lado de la demanda, que eventualmente se ve reflejado en las empresas teniendo menor ingreso, teniendo que tomar medidas de ajuste, muchas de ellas lamentablemente cerrando operaciones. Eso genera un segundo shock por el lado de la demanda, que va a generar mayor desempleo, menor poder adquisitivo de nuestros ciudadanos, y eso genera un segundo shock por el lado de la demanda. Entonces, en términos generales, hay un impacto severo a las economías por esta dinámica, tanto por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. ¿Qué tan severa es? Bueno, ya hay estimaciones de los diferentes organismos y los centros que le estamos dando seguimiento a la crisis. En particular, estas son algunas estadísticas que publicó, estimaciones que publicó el Fondo Monetario Internacional en la primera mitad de abril, donde según estimaciones que ellos hacían, las contracciones en los países, regiones relevantes para nuestra región son, en primer lugar, para Estados Unidos, una contracción de 5.9% para el 2020. China, que es un país que ha venido creciendo a tasas promedio de 7%, incluso más en los últimos años, no va a tener una contracción, según la proyección que hacía el FMI, pero sí una desaceleración importante, hasta un crecimiento pequeño de 1.2 para este año. Latinoamérica, una contracción de 5.2. Centroamérica, una contracción de 3%, similar a la contracción estimada para el mundo, que es de un 3%. Entonces, sí hay impactos diferenciados para las diferentes regiones, dependiendo de qué tan afectados se ven por la pandemia, la estructura productiva que también tienen sus economías, porque vamos a ver que hay sectores más afectados que otros. Entrando un poquito a el impacto a nivel de nuestros países, y acá voy a enfocar un poquito más en los países que tenemos en la muestra que nosotros recolectamos desde el Centro de Competitividad, pero esta tabla presenta estimaciones del Banco Mundial que son un poco más optimistas que las del, o eran un poco más optimistas que las del Fondo Monetario. En general, estos organismos multilaterales actualizan sus estimaciones trimestralmente. En el caso del fondo, la siguiente publicación me parece que les tocaría por ahí de julio, y se estima que los ajustes vendrán y las correcciones vendrán inclusive hacia la baja, un poco más pesimistas que las estimaciones anteriores. Acá en las del Banco Mundial nos presentan estimados por países. Por ejemplo, rápidamente algunos de los países en la muestra: contracción de 3,4 en Bolivia, 2% en Colombia, Costa Rica a niveles de 3,3, República Dominicana sin crecimiento pero sin contracción, Ecuador de un 6, El Salvador 4,3, Guatemala 1,8, Honduras contracción de 2,3, México 6, Nicaragua 4,3, y ahí pueden ver el resto de los países, ¿verdad? Noten que estas estimaciones, como les decía, son un poco más optimistas que las del Fondo Monetario, ¿verdad? Y en general pensamos que en la mayoría de los países viene un ajuste hacia la baja, lamentablemente. Ahora, hay impactos económicos diversos, heterogéneos en los diferentes sectores. Y en general lo que se estima es que podemos esperar 3 niveles de impacto negativo en nuestros sectores económicos. En primer lugar, los sectores menos afectados se espera que sean los relacionados al sector agropecuario, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Hemos estado viendo algunas estimaciones todavía no oficiales, pero vimos un ejercicio del BID en Sudamérica, específicamente en la región andina, donde ellos para estos sectores primarios relacionados al sector agropecuario estimaban tasas de crecimiento pequeñas, muy pequeñas, pero positivas en los países de la región andina, ¿verdad? Lo cual es un patrón diferente a la mayoría de los sectores económicos de los países, porque hay en casi todos contracciones que pueden ir de niveles muy severos, intermedios, niveles leves, pero en la gran mayoría de los sectores un impacto de contracción.
Sin embargo, en el sector agropecuario, el impacto se espera que sea menor. Entonces, para el sector agroalimentario, al menos en esa etapa de la cadena de valor, esas son noticias relativamente buenas, pero de aquí permítame calificar esta aseveración porque esta crisis, la verdad, es equivalente a un descenso en la marea, donde todos los barcos van a bajar prácticamente, ¿verdad? Y acá el tema es cuál baja más que otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son noticias relativamente buenas. Sectores impactados positivamente, la verdad que son muy, muy pocos y generalmente van a estar relacionados a los sectores tecnológicos, que tienen un peso relativamente pequeño en nuestras economías latinoamericanas y menos en Centroamérica, y en los sectores relacionados al comercio electrónico, comercio digital, que también todavía tiene poco nivel de penetración, ¿verdad? Como vamos a ver un poco más adelante. En los sectores afectados medianamente, se estiman que estén los sectores de minería y nuestras industrias de manufactura, servicios de las utilities en general. En esta clasificación de CEPAL incluyen construcción, aunque en otras clasificaciones construcción está en los sectores más afectados. Intermediación financiera estaría medianamente afectado, el sector inmobiliario y otros servicios en general. Y dentro de los sectores más afectados, no sorprendentemente, vamos a tener el sector comercio, el sector de hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento y otros servicios en general. Entonces, noten que acá también podemos tener señales encontradas y diferentes direcciones para las cadenas agroalimentarias. Si es cierto que en el eslabón inicial se esperan menos impactos negativos, en los sectores de transformación, en el sector manufactura de alimentos, se espera que haya un impacto mediano, y en el sector comercio, en el último eslabón, hay un impacto principalmente negativo global y una reconfiguración de las participaciones de los diferentes canales. Y un mensaje importante que consideremos, ¿verdad?, para las diferentes empresas que trabajan desde este sector agroalimentario, ¿verdad?, ¿qué implica eso en cuanto al manejo de sus canales de venta hacia adelante? Y permítanme acá reflejar un poco más de detalle en la parte de comercio en particular. Estas son estadísticas de Estados Unidos, del Buró de Censos Económicos o de censos en general, incluyendo los económicos, donde ellos publicaron el impacto que en el sector de ventas a detalle se tuvo de acuerdo a la clasificación del tipo de productos que se vende en cada uno de este sector de ventas al detalle. Entonces acá podemos ver, esto es Estados Unidos, este es el impacto abril versus febrero, las contracciones en ventas que se registraron, y tenemos patrones sumamente dramáticos, como en el caso de venta al detalle de ropa, de mobiliario, de equipos electrónicos, con contracciones que en ropa fueron cercanas al 90%, hasta un 65% de contracción en lo electrónico. En venta al detalle de alimentos y bebidas en el canal de servicio, este principalmente se refiere a restaurantes, ojo, las contracciones fueron de alrededor del 50%. Y acá podemos ver hacia abajo otros sectores que se vieron afectados, ¿verdad? Pero un primer énfasis que me gustaría hacer es en este sector, permítanme llamarle de HoReCa, de hoteles, restaurantes, cafeterías y puntos de consumo de alimentos y bebidas, hay una contracción dramática. La contracción promedio en Estados Unidos fue de un 23%. Todas las industrias que tenemos o las categorías de productos hacia arriba tienen contracciones mayores a ese promedio, y hacia abajo tenemos las que tienen contracciones menores de ese promedio, ¿verdad? Y noten que los dos tipos de comercio al detalle que tuvieron crecimientos positivos son, número uno, el canal de venta al detalle de alimentos y bebidas, pero acá nos estamos refiriendo en Estados Unidos principalmente a los canales de autoservicio. Estos
esto no es puntos de consumo, este es puntos de venta, que tuvieron incrementos, una expansión de un 10%, porque el consumidor se preparó mucho para estar confinado de su casa, prepararse para las cuarentenas, y eso generó compras extraordinarias y guardar inventarios en nuestras casas. Y el otro canal de venta al detalle que tuvo crecimiento muy importante es el de tiendas no físicas, es decir, el canal de comercio electrónico, canales digitales. Son los únicos dos formas de venta al detalle que tuvieron crecimiento. Entonces, noten acá lo que les comentaba en el slide anterior, que para nuestro sector agroalimentario, la cadena completa, desde la producción primaria hasta la comercialización al detalle, acá hay una recomposición en los canales de venta que es importante considerar. Canal Horeca, puntos de consumo están sumamente golpeados. Abril a niveles del 50%, y aún que nuestros países se están moviendo ahora a una etapa de reapertura con las medidas de limitación del aforo, las medidas de prevención de los consumidores, no se espera que tengamos un repunte tan importante en ese canal. Entonces, la mayoría de las ventas van a estar en los canales autoservicio, probablemente canal tradicional, pero aunque es un canal un poco más riesgoso, sobre todo los mercados municipales, y el canal de ventas al detalle. Entonces tengan esa idea por ahí, porque en las acciones gerenciales luego vamos a ver algunos patrones interesantes. Luego de eso me gustaría moverme a los resultados de esta investigación que se hizo desde el Centro de Competitividad en INCAE sobre impactos ya a nivel de nuestras empresas en una muestra de que tenemos acá. Son 734 empresas a nivel latinoamericano en 14 países, donde el encuestado es un graduado de INCAE. Entonces, noten, no es una muestra probabilística, son graduados de INCAE, o sea, personas con nivel de maestría. Sí hay participación desde micro hasta gran empresa, ¿verdad? Pero va a ser un poco más cegada la muestra hacia mediana y empresas un poco más grandes, ¿verdad? Para considerar los resultados. Aquí les hicimos diferentes preguntas que vamos a ir desarrollando en el resto del tiempo, y esta inicial lo que resume es cuál es la expectativa, el estimado que tienen ellos sobre la contracción en ventas que van a esperar para este 2020, año completo. Esto es estimado, ¿verdad? Esto no es lo que se ha contraído de manera real, sino lo que ellos proyectan. Entonces, noten acá patrones muy consistentes con lo que veníamos presentando en las filminas anteriores. Sector más impactado es definitivamente nuevo canal Horeca, hoteles, restaurantes, lugares turísticos, cafetería, que ellos estiman una contracción en las ventas de alrededor de un 50% para el 2020. Sector automotriz, contracciones de un 43%, bienes raíces de un 38%, construcción alrededor de un 30%. En general, las compras de bienes duraderos, que significan inversiones más significativas, se espera que estén impactadas de manera importante, porque en general los ciudadanos y las empresas van a minimizar sus inversiones en este periodo. Y luego hacia abajo podemos ver las contracciones en venta estimadas para cada uno de los sectores incluidos en esta muestra. Y me gustaría hacer especial énfasis en los 3 sectores que teníamos en nuestro instrumento para tratar de entender un poquito mejor el sector agroalimentario. Y acá me voy a referir a la manufactura de alimentos, que estiman una contracción de un 14% en sus ventas. El sector agrícola de productos perecederos, con una contracción estimada de un 13%, y agricultura de productos no perecederos, con una contracción esperada en ventas de alrededor de un 4% en nuestra muestra. Entonces, noten que en términos generales, los sectores relacionados a la cadena agroalimentaria, un poco menos impactados en relación a los otros sectores, están en la parte menos negativa de nuestra distribución. Noten también interesante un patrón diferenciado entre la agricultura de productos perecederos y el no perecedero. ¿Por qué? Naturalmente esperaríamos que el producto perecedero se vea más impactado por las restricciones de movilidad
y algunos episodios que obstaculicen el comercio internacional de los productos, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad de generar inventario y guardar para posteriormente atender el cliente mientras se superen algunos impases, ¿verdad? Porque la naturaleza del producto. Hacia adelante vamos a tratar de presentar los resultados generales de esta investigación que hicimos, contrastando los resultados promedios de toda la muestra, en todas las industrias y empresas incluidas, y el resultado en lo que llamamos el sector agroalimentario, que para efectos de esta exposición vamos a considerar lo que son esos dos sectores agrícolas y la manufactura de alimentos. Entonces, en términos generales, en nuestra muestra se espera una contracción en el 2020 de ventas de un 22%, cuando nosotros hicimos este estudio, mientras en el sector agroalimentario la contracción esperada en ventas era de un 12%. Por el lado de los precios, en la muestra completa, una contracción de un 5%, en el sector agroalimentario 3.7%. Noten, en la parte de las inversiones, contracción de un 30% en general, un 22% en nuestro sector. Reducción del empleo, un 13% en general, un 9% en nuestro sector. Gastos operativos, 15% en general versus un 11%. Y finalmente, un nivel de endeudamiento que crece para asegurar la liquidez necesaria para poder navegar esta tormenta a niveles similares en general en la muestra y en el sector agropecuario un 15%. Entonces noten que en general, nuevamente acá vemos el patrón, el sector agroalimentario un poco menos impactado que la economía en general, y curiosamente en promedio en el sector agroalimentario se esperan algunos incrementos en precio en comparación al resto de la economía, que la expectativa es que haya una deflación y una reducción de ello. Ahora vamos a movernos por el resto de la presentación hacia las respuestas gerenciales para entender mejor qué están haciendo ya a nivel de nuestras unidades empresariales para enfrentar esta crisis. Y me gustaría empezar con un patrón general que resalta el valor de la preparación y que, aunque es un mensaje que no es tan útil ya en estos momentos de la crisis, sí me gustaría resaltarlo porque es un elemento que va a ser sumamente importante hacia adelante para prepararnos a manejar otras crisis, otras coyunturas, ya sea por temas naturales, sobre todo en Centroamérica tenemos muchas vulnerabilidades, u otras posibles pandemias. Dentro del estudio que hicimos, nosotros incluimos la siguiente pregunta. Ante esta crisis, ¿su organización contaba con un plan formal y explícito de gestión de riesgo, sí o no? Esa fue la primera pregunta. Y luego hicimos un cruce con el impacto proyectado en ventas y otras variables de desempeño para el 2020. Y miren qué interesante el patrón que encontramos. En primer lugar, en general, un 40% de las empresas en nuestra muestra sí tenían un plan formal y explícito de gestión de riesgo, mientras un 55% no lo tenían, el otro 5% no respondió. Entonces, un patrón inicial, sí es cierto que la mayoría no tenía este plan de gestión de riesgo, ¿verdad? Pero un porcentaje importante sí lo tenía. Entonces, esa es la parte positiva, ¿verdad? Pero nos gustaría que ese porcentaje sea mayor, ¿verdad? Y la importancia es que eso tiene un impacto en la resiliencia que tiene la organización para enfrentar la crisis. Y acá lo voy a ilustrar con el caso de las ventas proyectadas. Recuerdan que en promedio, en nuestra muestra, se esperaba una contracción de un 22% de la venta, pero cuando lo separamos en aquellas empresas que sí tenían un plan de gestión de riesgo, la contracción que ellos esperan es de un 17%, mientras las que no lo tienen, la contracción estimada es un 27%. Entonces, en términos generales, esta preparación que previamente una empresa cuente con un plan de gestión de riesgo y continuidad de negocio, lo que implica es una diferencia en el desempeño de un 10% en este caso de la venta. Y repetimos este ejercicio por las diferentes variables de desempeño, llámese precio, llámese reducir la planilla, y en los diferentes variables que nos permiten tener
algún entendimiento del desempeño, el patrón se repite. O sea, es bien robusto. La empresa que está mejor preparada va a ser más resiliente. Entonces, eso es un primer mensaje hacia adelante, la importancia y el foco que le tenemos que dar a este tipo de planes de gestión de riesgo y continuidad de negocio. Un segundo elemento que me gustaría resaltar es que esta crisis nos ha planteado un contexto de muchísima volatilidad, incertidumbre y confusión, tanto para el liderazgo como para los colaboradores de la empresa, ¿no? Hemos estado en un contexto donde se recibe mucha información, mucha desinformación también, mucha información falsa, ¿verdad? Mucha información cambiante cada día, y lo que eso requiere es de parte de el liderazgo de una organización, tener un monitoreo constante, saber filtrar esa información, mantener la información de valor actualizada y estar tomando decisiones de manera expedita. Entonces, una primera recomendación que nosotros hacíamos al inicio de la crisis fue establecer un centro de operaciones de emergencia desde donde se liderara la gestión de la crisis para nuestras empresas. Y decíamos que idealmente este debería ser liderado por la cabeza de la organización, acompañado por el equipo de líderes de las respectivas fuerzas de tarea. Y esa fue una segunda recomendación. Estructure usted su equipo en fuerzas de tarea para que las decisiones sean tomadas ágilmente desde el centro de operaciones de emergencia con los líderes de las fuerzas de tarea, que haya un despliegue de manera expedito y que la burocracia interna de la organización no retrase el proceso, porque este no es un contexto para estar tomando decisiones e implementando de manera normal, sino que necesitamos agilidad y tener esa capacidad de responder a los cambios del día a día. En términos generales, lo que nosotros recomendábamos es tener al menos 4 fuerzas de tarea. Que desde estas fuerzas de tareas se diseñaran, se propusieran las diferentes soluciones o respuestas que se validaran con el equipo en el centro de operaciones y que rápidamente se implementaran. En términos de cuáles son estas 4 fuerzas de tareas recomendadas, nosotros en ese momento dijimos, bueno, piense en un equipo que se especialice en los temas de protección a los colaboradores y medidas relacionadas al empleo. Otro equipo enfocado en los temas de sostenibilidad financiera, un equipo enfocado en la estabilización de la cadena de suministro y la producción, y otro equipo relacionado a la atención de los clientes. Y en términos generales, cuando nosotros hicimos la investigación, lo que encontramos es que un 56% de las empresas en la muestra habían implementado un centro de operaciones de emergencia con esta lógica para tomar decisiones e implementar rápidamente. Y en un 65% de las empresas en la muestra habían estructurado su respuesta en términos de fuerzas de tarea. Interesante, y los porcentajes nos decían que era la mayoría, ¿verdad? Cuando hicimos el zoom sobre las empresas del sector agroalimentario, nos gustó encontrar la noticia que aquí todavía había, en términos de gobernanza, una mejor respuesta en el sector agroalimentario, ¿verdad? Y son los porcentajes que tenemos ahí entre paréntesis. Entonces, un 65% de las empresas en el sector agroalimentario empezaron a operar con esta lógica de un centro de operaciones de emergencia, y un 75%, 3 de cada 4, empezaron a trabajar en términos de estas fuerzas de tarea. A continuación, me gustaría analizar un poquito cuál es el trabajo de las diferentes fuerzas de tarea. Y en primer lugar, hablamos de la fuerza de tarea relacionada a la protección de los colaboradores. Y acá la recomendación inicial, por supuesto, donde la prioridad tiene que ser cuidar a nuestro colaborador y a su familia, era desarrollar planes de salud y seguridad ocupacional, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud locales. En ese momento, implementar lo que ellos nos recomendaban, y a este momento ya nosotros tenemos que estarnos moviendo a protocolos operativos especiales en la nueva etapa que vamos a estar trabajando, donde vamos a
vamos a mover nuestros países hacia una etapa de reapertura de la actividad económica y donde tenemos que seguir operando bajo condiciones especiales porque no es una normalidad completa, sino que va a ser una nueva normalidad, entre comillas. Entonces, en este sentido, en el despliegue de estos planes de salud y seguridad ocupacional, en la muestra el 73% lo había implementado y en el sector agroalimentario un 87%, ¿no? Entonces, un mayor porcentaje. Entonces, eso nos gustó escucharlo también porque nos refleja de cierta medida que hay un mayor énfasis en proteger al colaborador, pero también en la inocuidad de los alimentos, porque al final se está produciendo productos de consumo humano y se vuelve especialmente importante poder evitar cualquier contaminación. También decíamos que esta fuerza de tarea tiene que encargarse de preparar y comunicar esos lineamientos operativos de manera clara, oportuna, hacerlo de manera periódica, así como validar en el terreno, en el campo, que se estén implementando de manera correcta y que se estén evacuando las dudas que van surgiendo de los respectivos colaboradores, in situ, y que sea una comunicación fluida de ambas vías. Acá encontramos que un 82% en la muestra tiene canales de comunicación dedicados, periódicos y sistemáticos, y en el sector agroalimentario un 90%. Entonces, de nuevo, esas fueron buenas noticias. Y finalmente veíamos que una de las reacciones que se estaban tomando en términos de protección a los colaboradores era el teletrabajo. Era una serie de compañías, no sabíamos en ese entonces cuántas eran, que estaban migrando a forma de teletrabajo de forma completa o de forma parcial, dependiendo de las características de las operaciones. Y acá nos llamó la atención que en el teletrabajo, en la muestra un 90% de las compañías habían implementado formas de teletrabajo. Sospechábamos en el sector agroalimentario iba a ser un porcentaje menor, pero el porcentaje en el sector agroalimentario también. Un 90% de las compañías están implementando alguna forma de teletrabajo, ¿verdad? Por supuesto, no de manera completa, sino en las funciones que lo permiten, ¿verdad? Entonces, esto sí pueden haber diferencias en el nivel de incidencia del teletrabajo de acuerdo a las características de las operaciones. Y aquí rápidamente me gustaría recordarles las recomendaciones generales sobre medidas de prevención en las áreas de trabajo, las medidas de higiene, lavado de manos periódico, protección de la boca al momento de estornudo o toser, utilizar mascarillas o mascaretas de ser posible, no tocarse la cara, mantener distanciamiento físico, que las empresas mantengan un monitoreo periódico sistemático de síntomas a nivel de los lugares de trabajo y, por supuesto, las tareas que ahora necesitamos enfocarnos de desinfección, de limpieza en las áreas de trabajo, en los objetos y en las herramientas de trabajo que anteriormente no tenían tanto énfasis. Y acá me gustaría hacer un breve comercial e invitarlos. Nosotros desde el Centro de Competitividad tenemos un podcast que periódicamente estamos sacando contenidos y en las últimas semanas lo hemos enfocado a temas relacionados a la crisis y tenemos un podcast sobre recomendaciones para los planes de salud y seguridad ocupacional apoyados por el doctor Isaac Martínez, que es director de seguridad, salud y ambiente para Cargill en la región. Entonces, el doctor Martínez nos hace una serie de recomendaciones en este podcast que ustedes pueden tener acceso por medio de sus apps de podcast en sus teléfonos o dispositivos móviles, en sus equipos electrónicos de su computadora o directamente en Spotify. Sobre protección del empleo, noten que inevitablemente esta crisis va a impactar enormemente el empleo. Por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos, donde se mantienen estadísticas de manera más oportuna y periódica, cómo las tasas de desempleo pasaron de 3,5% en febrero de este año, o sea, de los niveles más bajos en los últimos 50 años, a niveles cercanos al 15% al cierre de abril. Es decir, en 60 días se multiplicó por 4. ¿Verdad? Se especulaba que el cierre de mayo, esa tasa de desempleo iba a subir a un 20%.
Ayer recibimos las buenas noticias que más bien hubo una contracción del desempleo que anduvo por alrededor del 13.3, 13.5. Entonces, las medidas de reapertura de la actividad económica han generado empleo en el último mes. Una buena noticia y realmente inesperada, pero todavía estamos hablando de niveles de desempleo histórico. Entonces, en este sentido, es importante trabajar con transparencia, tratar de generar confianza en nuestros colaboradores con comunicaciones claras y las acciones que tomamos, ¿verdad? Siguiendo siempre principios de equidad, de justicia, de solidaridad, pero también con la responsabilidad y valentía necesaria para asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo, que podamos sobrevivir la crisis y luego recuperar y seguir generando bienestar para nuestros países, ¿verdad? Y nuestros ciudadanos. Entonces, consideremos que hacer promesas que no podemos cumplir también puede ser un grave error. Entonces, acá la transparencia y acá debemos estar conscientes que son tiempos difíciles. Ahora, dependiendo de la legislación propia de cada uno de nuestros países, eso nos va a habilitar que tomemos ciertos tipos de medidas que al mismo tiempo tratemos de proteger el empleo de cierta forma, pero también podamos buscar la sostenibilidad de la empresa durante la crisis. Y acá presentamos las principales medidas que están tomando las empresas a nivel de nuestra muestra, en los países latinoamericanos que tenemos. Las barras azules representan el promedio de nuestra muestra completa, la barra anaranjada representa el sector agroalimentario. En términos generales, en la parte de protección de empleo, los patrones son bastante similares. Noten que alrededor de un 78% han suspendido nuevas contrataciones de personal. Noten que alrededor de un 56% en la muestra, un 52% en el sector agroalimentario están enviando colaboradores de vacaciones. Alrededor de vamos a ver, de un 50% están reasignando colaboradores a otras actividades, ¿verdad? Donde se necesite ayuda y se les puedan aprovechar el tiempo disponible que se les ha generado, y hay mayor uso de esto en el sector agroalimentario. Se ha reducido la jornada laboral en un 50% en el sector agroalimentario versus un 44% en el sector, o en todos los sectores en promedio. Y aquí me refiero, esto se corresponde al porcentaje de empresas, para aclarar, que están tomando ese tipo de medidas. Entonces, acá en la parte de reducción de jornadas sí hay mayor incidencia en el sector alimentario. Reducciones de salarios, compensaciones o beneficios, una medida que se ha usado en general más en la muestra, alrededor de un 32% versus un 25% en el sector agroalimentario. Suspensiones temporales de personal, cerca de un 30% en promedio en la muestra versus un 24% en el sector agroalimentario. Traslado de empleo de tiempo completo a tiempo parcial, hay un mayor uso de esto en el sector agroalimentario, un 26 versus un 20 en la muestra. Traslado de empleo completo al outsourcing o freelance, acá es un 22%, un poco más utilizado en el sector agroalimentario versus un 15% en general. Y despido de personal, que es alrededor de un 14% en el agroalimentario versus un 18% en general. Recuerden, este es el porcentaje de empresas que están tomando esas medidas. Entonces, noten un patrón acá. Acá lo que vemos es un esfuerzo de las empresas por tomar medidas que traten de proteger el empleo, ¿verdad? Pero también la sostenibilidad financiera, dejando las medidas más severas de último, ¿verdad? Y es las medidas que están teniendo menos incidencia, que es el despido, ¿verdad? Sino en la medida que la legislación laboral lo permita, tomamos y hacemos uso de las otras acciones. Sobre la sostenibilidad financiera, acá me gustaría resaltar que frente a una contracción de demanda de esta naturaleza que estamos enfrentando, la supervivencia de nuestras unidades va a depender principalmente de nuestra capacidad de gestionar la liquidez. Entonces, esta es una coyuntura donde la rentabilidad debe convertirse completamente en una segunda prioridad y tenemos que enfocarnos en ese manejo de la liquidez, ¿verdad? Y la fuerza de tarea relacionada a sostenibilidad financiera
tiene que enfocarse en la gestión del efectivo para navegar la tormenta. Y acá lo que puse en esta filmina es aquella famosa frase que se puso muy de moda en la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, donde decían cash is king. El que sobrevive es el que tiene efectivo realmente. Entonces, en este sentido, hay varias recomendaciones, ¿verdad? En primer lugar, administrar la empresa más apoyado en el flujo de efectivo que en el estado de resultados, ¿verdad? Durante la coyuntura, y alinear los incentivos de esa forma, ¿verdad? Para que nuestros ejecutivos, nuestros equipos estén claros que lo que necesitamos ahorita premiar es las acciones que conservan efectivo, ¿verdad? Y no necesariamente aquellas que generan rentabilidad, ¿verdad? Porque la rentabilidad contable puede generarse a pesar de tener impactos negativos en la liquidez, que al final es algo que nos puede afectar, ¿verdad? Y un caso claro es un descuento por volumen, por ejemplo. Un descuento por volumen en una compra de un insumo, una materia prima puede ser muy tentadora porque en términos de rentabilidad es fabuloso, te genera un ahorro en el estado de resultados, pero ese inventario adicional que estás comprando te golpea la liquidez y te puede generar problemas serios. Entonces esos son algunos ejemplos. Entonces aquí me gustaría resaltar que las acciones deben ir dirigidas a aquellas que protejan o que reduzcan el capital de trabajo, reducir el ciclo de efectivo, y esto generalmente lo vamos a lograr a medida que reduzcamos nuestros inventarios, reduzcamos nuestras cuentas por pagar o aumentemos las cuentas por pagar, ¿verdad? Aunque eso último puede ser difícil. Luego aumentemos el acceso a diferentes líneas de crédito que nos den recursos para la coyuntura, ¿verdad? Y en los países donde se han activado programas del gobierno, hacer uso de ellos también. Y acá tenemos la incidencia de esas diferentes medidas, ¿no? La medida más utilizada, en primer lugar, vamos a recortar o posponer inversiones que no sean indispensables porque realmente no es un momento estar haciendo inversiones que golpeen el efectivo, ¿verdad? Sobre todo que estamos enfrentando una demanda deprimida. Nos enfocamos en el recorte de los gastos operativos también, ¿verdad? Y la disciplina en las oportunidades de ahorro, y trabajamos a continuación las cuentas de balance relacionadas al capital de trabajo, ¿verdad? Y noten que ahí está muy activo el sector agroalimentario reduciendo inventarios. Más del 50% de las empresas han reducido su inventario en el sector agroalimentario versus un 40% en general en la muestra, ¿verdad? Cuentas por cobrar, también muy activo el sector agroalimentario. Alrededor de un 47% de las empresas están reduciendo sus cuentas por cobrar versus un 39% en la muestra que lo están haciendo. Se amplían líneas de crédito en un 40% versus un 36%. Se posponen los pagos de impuestos, servicios públicos, las contribuciones de la seguridad social en los países que han activado, que los gobiernos han activado ese tipo de acciones, ¿verdad? Para proteger la liquidez de las empresas. Y la acción que se está viendo con menor medida es acceso a fondos y programas del gobierno. Aunque hay mucho más en el sector agroalimentario, con un 27% versus un 19% en la muestra, ¿verdad? Así que ojalá que esto represente que hay mayor énfasis de parte del gobierno en poner programas y fondos de crédito o no reembolsable a disposición del sector agroalimentario, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es inevitable, es que en nuestros países latinoamericanos son países que no tenemos mucho espacio fiscal, en algunos hay problemas de déficit, en algunos hay problemas ya de deuda, y eso limita la capacidad de responder frente a la crisis, ¿verdad? Mientras vemos en Estados Unidos paquetes de intervenciones del gobierno que son del 20, 25% o más, equivalente a puntos porcentuales en términos de los diferentes programas de apoyo al ciudadano y la empresa, en términos realistas, eso no va a pasar en Latinoamérica, ¿no? Pero los países que están siendo más agresivos, probablemente Perú sea uno de ellos y andaba en un paquete de alrededor de un 11% en términos relativos al PIB, ¿verdad? Mientras nuestros países centroamericanos, los que han sido más agresivos, Guatemala y El Salvador, andan alrededor del equivalente a un 3,5%, ¿verdad? O sea, realmente estamos mucho más limitados en esta dirección, ¿verdad? Acá rápidamente un anuncio también de que tenemos un podcast desde nuestro centro con recomendaciones para la gestión de costos y liquidez en esta época de la crisis. Me gustaría por tiempo ir rápido a la fuerza de tarea de cadena de suministros, producción y luego atención al cliente. Aquí voy a ir por tiempo un poco más rápido. En primer lugar,
Recordemos que una cadena de suministro típica va a tener de 6 a 8 actividades claves que necesitamos monitorear con regularidad, con detalle. Son las que se presentan en esta filmina, desde la materia prima hasta el almacenamiento en bodegas de nuestros clientes, ¿verdad? Y consideremos que la suspensión de actividades, la reducción de la movilidad, va a generar un riesgo de desabastecimiento de materias primas, de algunos suministros claves, ¿verdad? Y por el lado de la demanda vamos a tener la contracción que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, la fuerza, y esa contracción nos va a generar capacidad ociosa en nuestros activos productivos. Entonces, esta fuerza de tarea tiene que enfocarse en facilitar ese abastecimiento y transporte de los suministros clave, buscar cómo gestionar y qué hacer con esa capacidad productiva y logística ociosa, y ver de qué manera podemos generar de manera temporal algunos ingresos, apoyar a la crisis en nuestros países, ojalá, ¿verdad? Y luego tomar las medidas al cliente que luego amplío, ¿verdad? Y en esta filmina me gustaría presentar esas principales medidas que se están tomando, ¿verdad? Entonces, acá lo voy a presentar más bien con el orden y la lógica de la cadena de suministro, empezando con aquellas acciones más cercanas al cliente, ¿verdad? En primer lugar, recomendamos actualizar nuestra planificación de demanda con mayor frecuencia, ¿verdad? Si típicamente la hacíamos mensual o trimestralmente, ahora estamos en una coyuntura que hay que hacerlo semanalmente, ¿verdad? O con mayor frecuencia de ser posible. Y la cadena agroalimentaria lo está manejando así. Alrededor de un 87% de las empresas han aumentado la frecuencia de planificación de demanda. Implementar servicios de entrega a domicilio, lo encontramos en un 45% de los agroalimentarios versus un 35% en la muestra. Entonces también están más activos acá, ¿verdad? Establecer prioridades en niveles de servicio del cliente, ¿verdad? Porque probablemente no vamos a tener la capacidad de atender a todos en los niveles anteriores. Entonces necesitamos tener claro qué cliente es más estratégico, a qué cliente le voy a priorizar qué SKU en nuestro portafolio, ¿verdad? Ahí estamos un poquito menos activos que el promedio de la muestra. Incorporar productos de demanda inusual, ¿verdad? En la medida de lo posible, aprovechando algunas categorías de productos que están teniendo demandas atípicas, ¿verdad? Y si nuestra capacidad productiva nos lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto ingenios azucareros o compañías licoreras que han destinado parte de su producción a la fabricación de alcohol clínico para apoyar la coyuntura, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. Identificar fuentes alternativas de abastecimiento, ¿verdad? Porque depender de un solo proveedor se vuelve muy riesgoso. Acá tenemos que estar dispuestos inclusive a sacrificar un poco de eficiencia, pero asegurar tener ese riesgo más diversificado. La cadena agroalimentaria está más activa con un 80% de las empresas. Identificar posibles disrupciones de los proveedores, muy activa la cadena agroalimentaria. Y finalmente verificar medidas de prevención de los proveedores que están tomando ellos para evitar el contagio, ¿verdad? Porque sería terrible que ustedes tomen sus medidas en sus plantas, en sus lugares de trabajo y venga materiales contaminados de parte del proveedor. Entonces, en general, en resumen, lo que observamos es que en gestión de la cadena de suministro y la producción hay un mejor manejo de la cadena agroalimentaria que el promedio de las otras industrias. Y finalmente me voy moviendo hacia los temas de atención al cliente. Y acá no podemos olvidar que esta crisis de salud, económica, es también una crisis humanitaria y por consiguiente nuestros clientes van a estar enfrentando muchas tribulaciones. Una proporción importante de ellos se van a ver impactados por su salud, ya sea por su contagio o ya sea por el nivel de estrés que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos golpea nuestra salud mental, o porque nuestros ingresos se ven afectados, porque perdemos nuestros empleos, porque se reducen las fuentes de ingresos, ¿verdad? O porque nuestros familiares o círculo de amigos se ven impactados de esta forma, ¿verdad? Entonces el enfoque de esta fuerza de tarea tiene que ir dirigido a generar confianza, solidaridad con nuestros clientes y resaltar las formas de valor agregado, de valor adicional que nosotros les podemos enfrentar en estos momentos difíciles. Y una primera tarea es tener canales de comunicación y mensajes clave sobre las medidas de prevención y apoyo que nosotros estamos tomando de nuestras empresas para generar esa confianza con nuestros clientes. Y el 79% de las empresas lo están haciendo, los agroalimentarios un 78%, muy similar. Y por último cierro con esto, voy cerrando con esto, que es frente a esta coyuntura,
realmente con las restricciones de movilidad, los canales físicos, el canal de bloque y cemento, realmente ha perdido relevancia en relación a otras formas de atender por medio de canales digitales a nuestros clientes. Y esto nos ha llevado a un experimento de transformación digital acelerado que no nos imaginábamos. Todos sabíamos, vamos a hacer una cuarta revolución industrial, transformación digital, pero a un ritmo, una evolución progresiva, y esto sí fue un cambio acelerado. Y acá hay un mensaje muy importante con el que me gustaría cerrar. Las empresas que logran mantener ciertos niveles de venta o minimizar las contracciones es porque han tenido habilidad de habilitar canales digitales de atención, ¿verdad? Y acá sí observábamos un rezago en las empresas de los canales agroalimentarios en comparación al promedio de todos los sectores en la muestra. Acá lo que presentamos es la activación de canales digitales que se están realizando las diferentes compañías. Recuerden que el agroalimentario es la barra anaranjada y podemos ver que en toda la categoría es un poco más pasivo el porcentaje o menor el porcentaje de las empresas que han activado esos canales digitales. Siendo el de mayor utilización en general el de WhatsApp, ventas por medio de WhatsApp o un canal de ventas por medio de WhatsApp, un 62% de las empresas lo hacen versus un 56-57% en el agroalimentario. El famoso social commerce a través de Facebook o Instagram, un 57% de las empresas lo están haciendo versus un 45%. Correo electrónico es similar, página web, hay casi un 50% de las empresas tienen activo espacios de página web para atender de alguna forma al cliente. Eso es mucho menos frecuente en los canales o sectores agroalimentarios, call centers también y apps de comercio electrónico. Entonces, un mensaje final hacia adelante, importante apoyar al sector en el desarrollo de estos canales digitales y nueva forma de atender al cliente, ¿verdad? Porque vamos hacia una etapa donde no vamos a tener una confianza y una libertad de movilidad completa como lo teníamos antes. Entonces se vuelve especialmente importante este canal. Y cierro con algunas reflexiones finales. En primer lugar, esta pandemia representa la peor crisis de nuestra generación. La contracción económica, el impacto humano es sumamente dramático. Recordemos sí que hay impactos diferenciados de acuerdo a los sectores económicos. Y el sector agroalimentario está en uno donde los impactos son relativamente menor que otros. Entonces son noticias relativamente buenas. Luego recordarles algunas de las recomendaciones principales que hemos hecho. Tener el centro de operaciones de emergencia para gestionar los episodios de crisis. Trabajar con fuerzas de tarea, incluyendo aquellas que se dedican a los temas de protección a los colaboradores. Muy importante para además mantener la inocuidad de nuestros alimentos. Explorar los diferentes esquemas que permitan proteger el empleo, pero dar sostenibilidad a la empresa. Enfocarnos en la gestión de nuestra liquidez a través de las diferentes medidas para proteger la sostenibilidad financiera de la compañía. Cash is king, decíamos. Enfocar una fuerza de tarea en facilitar ese abastecimiento y transporte de los suministros clave. Gestionar la capacidad productiva y logística, aprovechando algunas oportunidades que hay de generar ingresos adicionales. Vemos que el sector agroalimentario está manejando esto bastante bien. Recuerda una fuerza de tarea orientada a la atención a los clientes, generar confianza y solidaridad en estos momentos difíciles y desarrollar la capacidad de venta en canales digitales. Vemos que acá hay un rezago en la parte del sector agroalimentario, entonces es importante apoyar en esta dirección. Ir identificando nuevas oportunidades de innovación, de productos, de servicios que vayan apareciendo, porque también esta crisis va a generar cambios, no solo temporales, sino permanentes en los patrones de consumo de nuestros clientes. Y también desde el sector agroalimentario, mantener el lobby con las diferentes instancias de gobierno para establecer y poner en marcha programas de apoyo al sector y a la seguridad alimentaria. Pues las economías van a quedar muy golpeadas, los consumidores poco poder adquisitivo, ¿verdad? Pero va a ser clave que podamos asegurar la seguridad alimentaria de ellos, ¿verdad? Para evitar una crisis humanitaria mayor en los siguientes meses o años. Y paro acá porque sé que me he consumido todo el tiempo, pero al menos dedicar algunos minutitos a tomar algunas preguntas o aclarar dudas de parte de la audiencia. Muchas gracias.
Octavio, muchísimas gracias. Qué gran presentación la que nos has hecho esta mañana y ya mediodía también. No queremos abusar más de tu tiempo, pero sí queremos que nos ayudes con algunas preguntas que el público nos ha hecho. Así que quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Freddy Arias, que está en Honduras, zamorano también, y colega incadista también, quien va a moderar las preguntas. Buenos días, excelente seminario, muy informativo, Octavio, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de, no sé cuánto tiempo tenemos, Rodrigo. Podemos tal vez abusar de unos 15 minutos, si mucho, de Octavio Ok. ahí. Con mucho gusto. Voy a tratar de lanzar la mayoría de las preguntas. La primera pregunta que aparece aquí es ¿cómo impactará en la economía de China la guerra comercial con Estados Unidos? Ok, muchas gracias, doctor Arias. Definitivamente la tensión entre China y Estados Unidos, la reconfiguración de la geopolítica por un lado y el impacto, claro, que está generando en las cadenas de valor global, creemos que va a generar una reconfiguración de estas cadenas de valor y ojalá se abren oportunidades para Latinoamérica, Centroamérica, por su ubicación geográfica, si las sabemos aprovechar, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Si pensamos en términos generales, en el proceso de globalización y las configuraciones de la cadena de valor global en la última década, se ha hecho muchísimo énfasis en los temas de eficiencia, de reducción de costos y eso ha posicionado muy bien al sureste asiático y sobre todo a China como la fábrica del mundo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Al haber enfrentado semejantes disrupciones en las cadenas de abastecimiento globales de productos, además sumamente esenciales, incluyendo aquellos equipos de protección personal, equipos médicos y fármacos para la salud, se vuelve claro y nos recuerda que en esta configuración de las cadenas de valor, no solo debemos pensar en la eficiencia, sino debemos pensar también en la resiliencia y en la diversificación del riesgo. Entonces, algunas concentraciones de productos que estaban bien enfocadas en China y algunos países del sureste asiático, ahora lo que pensamos es que va a venir un proceso de reconfiguración que va a abrir oportunidades. Primero, algunos países van a querer tener esa capacidad doméstica, ¿verdad? Pero va a ser muy difícil que tengan capacidad doméstica para todo y por lo tanto van a haber oportunidades para aquellos que geográficamente estén bien posicionados, ¿no? Para desarrollar cadenas de valor regionales. Y acá se abren oportunidades para nosotros, siendo un socio comercial importante para Estados Unidos, ¿verdad? Y también para países europeos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, va a perder China en la parte de la configuración de las cadenas de valor, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar que los chinos son muy hábiles, muy astutos, y ellos saben esto, ¿verdad? Que tienen esta amenaza, ¿verdad? Entonces, lo segundo que vamos a esperar cómo va a reaccionar China, ¿verdad? Que se ve menos impactada económicamente durante la crisis, que tienen liquidez para hacer inversiones, es que ellos salgan en un proceso de expansión global para comprar unidades productivas y posicionarse en esa nueva reconfiguración de cadenas de valor con capacidad productiva en otras áreas geográficas, donde que aunque estén en otros países, digamos Centroamérica, Suramérica, etcétera, ellos sean los dueños de las actividades productivas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí ese juego entre una reconfiguración de cadenas de valor y actividades viniendo más hacia otros países y regiones y saliendo de China, y un esfuerzo de los inversionistas y las empresas chinas tratando de posicionarse también en esas nuevas geografías productivas. Muchas gracias, doctor Octavio. Otra pregunta dice, ¿cree que la pandemia ocasionaría una mayor atención gubernamental hacia la agricultura? Yo diría, debería, ¿verdad? Uno es lo que deseamos y otro es lo que realmente pueda suceder, ¿verdad? Definitivamente es lo que deseamos, ¿verdad? Y no es porque hay una preferencia por el sector
arbitraria, sino que es el sector clave para la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos, ¿verdad? Y a nuestros ciudadanos tenemos que asegurarles salud, tenemos que asegurarles educación y tenemos que asegurarles alimentos como bienes esenciales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Considerando que nuestra capacidad productiva se ve golpeada por la pandemia, que nuestros ciudadanos se ven golpeados por el desempleo, reducción de sus ingresos, etcétera, se necesita un rol más activo de nuestro gobierno, de las organizaciones internacionales que pueden proveer recursos y capacidades para asegurar la capacidad alimentaria, ¿verdad? Pero eso está más en el mundo de lo deseado, ¿verdad? En el mundo de lo posible, nuestros países, como decíamos anteriormente, latinoamericanos, lamentablemente tienen espacios fiscales muy reducidos. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, lo voy a ilustrar con Centroamérica. En Centroamérica, en términos prácticos, El Salvador y Costa Rica ya no tienen más capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, no tienen capacidad para financiar déficit o recursos adicionales necesarios para programas que generan gastos extraordinarios, ¿verdad? Luego, tenemos países con capacidad intermedia como Panamá, tal vez, dejemos Panamá para el tercer sector, ¿verdad? Panamá es un poquito diferente. Como Honduras y Nicaragua, digamos, que en términos de endeudamiento están en mejores condiciones, que han manejado en los últimos años mejor sus déficits fiscales, ¿verdad? Pero en el caso de Nicaragua tiene restricciones a acceso a los mercados financieros y multilaterales por las sanciones en los últimos años de Estados Unidos frente a la crisis política que se generó en el país, ¿verdad? Y por otro lado, solo realmente en términos relativos, Guatemala sí tiene el espacio fiscal para ser agresivo, para emitir deuda, apoyarse en organismos multilaterales y realmente financiar programas ambiciosos, ¿verdad? Panamá, aunque tiene un nivel de deuda intermedio, es un país que históricamente tiene costo de financiamiento muy bajo, riesgo país muy bajo en relación a los vecinos, ¿verdad? Entonces también se puede dar ese lujo, ¿verdad?, de destinar recursos significativos para estos programas. Pero el resto de los países y los suramericanos también están muy limitados en este sentido, ¿verdad? Tienen poco espacio para endeudamiento, ya están comprometidos sus déficits fiscales. Entonces el esfuerzo que están haciendo ahorita, 2020, está más enfocado en la gestión de la crisis, que nos encantaría que continuaran esos esfuerzos en 2020, realmente es difícil sostenerlo, porque no hay esos recursos fiscales, ¿no? Entonces eso lo que nos indica es que se va a limitar la capacidad de los gobiernos de apoyar a los sectores con los programas necesarios. Muchas gracias, doctor Martínez. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué se da ese efecto económico negativo en la agricultura si la gente no ha dejado de consumir? Sí, y ahí yo creo que podemos entenderlo mejor con los efectos diferenciados a lo largo de la cadena de valor. Entonces, en primer lugar, digamos, en los bienes esenciales y la producción primaria agrícola es la que se ve menos afectada. Y vimos el ejercicio de vida en Sudamérica y ahí inclusive tienen crecimientos pequeñitos, cercanos al 1%, una cosa así, o a veces de décimas en la región andina, pero no se contrae, ¿verdad? Versus el resto de los sectores que sí se contrae, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que nos vamos hacia adelante en la cadena de valor, la industria de manufactura de alimentos se ve afectada por estas dinámicas de restricción de la movilidad, suspensión de las actividades. Entonces eso redujo la capacidad productiva temporalmente, todavía lo está reduciendo, ¿verdad? Pero en términos del año, ¿verdad?, eso ya redujo la capacidad productiva. Ahora, continuemos en la cadena de valor hacia adelante y llegamos a la parte de venta al detalle, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, donde ahí tenemos el canal autoservicio, el canal tradicional, el canal Horeca, llamémosle, o de puntos de consumo, como hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera. Y tenemos los canales digitales que son menos
utilizados, menos penetración. Entonces, lo que está pasando, todo ese consumo que se daba en el canal Horeca está contraído a niveles del 50%, era hoteles, restaurantes, lo que generaba el turismo. Entonces, ahí hay una reducción de la demanda importante que hacia atrás en esa cadena de valor lo que va a ocasionar es reducción de la producción, ¿verdad? Sí pueden decir, sí, pero hay un incremento en los canales de autoservicio, ¿verdad? Pero realmente ese incremento es muy temporal y no compensa la caída en ese consumo global, ¿verdad? Nuestros canales tradicionales, llámense los mercados municipales, etcétera, son canales de relativo alto riesgo por contagio. Entonces, lo que va a pasar, sobre todo en los países centroamericanos, que vamos todavía en una fase inicial del crecimiento exponencial de la pandemia, la gente cada vez le va a dar más temor exponerse en ese tipo de canal, ¿verdad? Entonces, ahí se va a ver reducida también la venta y el consumo, ¿verdad? Entonces, aunque hay efectos diferenciados, ¿verdad? El efecto global sí es de una reducción de los niveles de consumo previo a la pandemia. Gracias, doctor Martínez. ¿Qué hay otra pregunta? Dice, ¿qué tan importantes o cuánto pesan en la empresa los costos por la implementación de protocolos de bioseguridad debido al COVID-19? Mire, no le podría dar así como un monto exacto, pero la pregunta yo creo que va en la dirección correcta de si tienen un costo. O sea, realmente poner, digamos, primero, la utilización del espacio, ¿verdad? Con menor nivel de capacidad, eso tiene un costo implícito. Los equipos de protección personal para nuestros colaboradores, llámese mascarilla, caretas, químicos de desinfección, la frecuencia con que hay que hacerlo, eso tiene un costo. Si vamos a monitorear los síntomas de manera periódica, eso implica equipos y personal, la forma en que vamos a transportar a nuestros colaboradores. Entonces, todo esto tiene un costo, ¿verdad? No le podría poner un monto en estos momentos, ¿verdad? Pero sí yo creo que ahí valdría la pena de que pensemos a nivel gremial cómo podemos aliviar un poquito ese costo y facilitarle esa transición desde las asociaciones gremiales y las organizaciones tratando de apoyar los sectores para que esa curva de aprendizaje no sea tan costosa, sobre todo para el pequeño y el mediano, ¿verdad? Pero sí puede haber un costo significativo, ¿verdad? Entonces, en el caso extremo podemos encontrar un porcentaje, ojalá pequeño, de las empresas que considerando esos costos adicionales y la reducción por el lado de la demanda no les sea económicamente viable regresar a operación, ¿verdad? Lo cual sería lamentable. Entonces ahí necesitamos enfocarnos en un esfuerzo porque sí hay un costo de estos protocolos. Excelente, doctor Octavio. Muy ilustrativa su respuesta. Aquí hay una pregunta que dice, para aquellas empresas que no tienen un plan de gestión de riesgos y que ya ven su impacto en sus finanzas y en su demanda, ¿qué acciones inmediatas le recomendaría a usted que adoptaran? Ok. En general, van en la línea de las recomendaciones más frecuentes que presentamos en este webinar. Entonces, recuerden, primera prioridad es colaborador. Entonces, ahí necesitamos pensar cómo lo protegemos para que no se nos contagie y cómo podemos tomar aquellas medidas que lo hagan financieramente viable y que tratemos de proteger el empleo en cierto grado. En segundo lugar está el paquete de medidas financieras, ¿verdad? Donde ahí, ok, gestionemos en base a la liquidez. Si tenemos la capacidad de análisis financiero, hacer los diferentes escenarios financieros, ¿verdad? De cuánto nosotros, qué niveles de contracción de demanda podemos ir aguantando para luego pensar, si no los aguantamos, cuáles deberían ser las acciones operativas de reducción de gasto. Entonces ahí vienen las medidas de reducción de gasto, posponer inversiones, ¿verdad? Ahorita relativamente riesgoso, embarcarnos en inversiones importantes, ¿verdad? Dada la importancia de la liquidez que necesitamos proteger. Y luego el paquete de cómo protegemos el efectivo, ¿verdad? Que es, reduzca su ciclo de efectivo, reduzca inventario, cuentas por cobrar, aumente cuentas por pagar en la medida de lo posible, asegure líneas de crédito en las instituciones financieras y aproveche los programas gubernamentales donde existan, ¿verdad? Luego viene
el paquete de nuestra cadena de suministro, ¿verdad? Que ahí teníamos recomendaciones particulares, tanto para la parte de los proveedores como la parte para los clientes, ¿verdad? Y finalmente, enfocar recursos y esfuerzos en desarrollar la capacidad de canales digitales para atender a nuestros clientes, porque de otra forma no vamos a poder lograr recuperar en esta nueva etapa niveles de venta, ¿verdad? Y no los niveles anteriores me refiero, sino recuperar un poco de ellos, ¿verdad? Entonces, esas serían como las medidas primordiales de una intervención de emergencia. Por supuesto que tiene que ser customizado a las capacidades y recursos reales que se tengan en la organización. Yo creo que tenemos espacio para una última pregunta, y esta dice así: como proveedores de alimentos que tenemos el canal Horeca como nuestro cliente más importante, ¿qué podríamos o cómo podríamos apoyar nosotros a su reapertura? Sí, miren, vamos a verlo en dos partes. Uno es cómo apoyar el canal Horeca, y aunque le demos ese apoyo, ¿qué les recomendaría a ustedes como proveedores, ¿verdad? Primero, como proveedores, la primera recomendación es: recuerde que el canal Horeca va a estar golpeado ahorita y va a continuar golpeado, ojalá no a este nivel, ¿verdad? Pero va a continuar muy golpeado hacia adelante. Entonces, para ustedes es importante desarrollar relaciones y oportunidades de venta en otros canales, ¿verdad? Llámese los canales autoservicio, tradicional y ojalá digital también. Pero el canal Horeca es muy importante para nosotros, ¿verdad? Y hay que darle algún apoyo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo voy a vincular con la parte de los protocolos. Para que el consumidor regrese al canal Horeca, en primer lugar necesitamos hacerle que recupere cierto nivel de confianza, ¿verdad? Y que ese canal está trabajando con protocolos de prevención, de bioseguridad adecuados, que no lo exponga, ¿verdad? Entonces, a la medida que podamos apoyar a ese canal para que se prepare en sus protocolos, en su operación y en la comunicación de manera masiva y vistosa para que el cliente vaya recuperando y se sienta cómodo para que regrese a ese canal, vamos a lograr una transición un poco más rápida, ¿verdad? Pasa que es cierto que se dice fácil y no va a ser tan fácil, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos recursos limitados, pero digamos en esa dirección sería la lógica de la intervención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez, por sus respuestas muy ilustrativas, muy sabias. Muchas gracias. Y paso la palabra a Rodrigo, creo. Gracias, gracias doctor. Y sin más, quiero pues dejar en el uso de la palabra también a Rosarito, que nos va a dar unas palabras de despedida y los next steps de los Smart Webinars. Rosarito, que está en Colombia, bienvenida. De acuerdo, muchas gracias nuevamente, Octavio Martínez. De verdad, una ponencia muy magistral. Nos deja con muchas ideas y también con claridad de varias cosas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos. Pues los siguientes pasos que tenemos para los Smart Webinars, para junio está bastante cargado. Y el día 13 tenemos desde Ecuador a la colega Berito Solís con una ponencia que es en respuesta a la reactivación comercial y agrícola. Posteriormente hay un evento que es básicamente para graduados de Zamorano, a cargo de Jorge Iván Restrepo desde Colombia. Nuestro colega pues va a brindar un taller sobre entrenamiento en entrevistas de trabajo y empleabilidad. Aquí hay cupo para 20 personas únicamente, así que quienes estén interesados pues se comunican con los colegas de Aeronegocios y podemos facilitarles el link. Luego estamos desde España con Patricia Cauqui, es directora académica de varios programas Open Custom de INCAE, y el tema es el poder del coaching para impulsar la innovación de los equipos. Después, el día 20, estamos con la colega Ana Ríos desde Honduras. Ella trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo y su ponencia va a ser con el tema ¿cuál es el doble papel de la agricultura en la acción climática? Y el día 21 tenemos un Smart Talk, que es como un panel que estamos armando con diferentes expertos en la cadena de valor del café. Específicamente en ese punto, nosotros estamos armando todavía estas ponencias, pero el título sería Perspectivas de la cadena de valor del café después del COVID. Y después, desde Colombia, el día 24,
tenemos a Eduardo Traslateur y a Venancio Fernández desde Estados Unidos con agricultura de precisión. Finalmente vamos a tener un panel de colegas zamoranas, que es solo chicas, desde Europa y también de Latinoamérica, en relación a perspectivas de seguridad alimentaria. Así que está bastante cargado, está muy lleno de temas interesantes, y pues muchas gracias porque vamos a estar con tiempo mandando los links, los enlaces para que ustedes también puedan conectarse. Una vez más, muchas gracias a todos, desde Colombia a los diferentes lugares donde están, que estemos sanos, salvos y Dios nos guarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosarito. Este fin de semana. El agradecimiento final a la GIAP Internacional por todo el apoyo, a los coordinadores de Smart Webinars, a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy, especialmente a Octavio. Octavio, muchísimas gracias. Ha sido un gran aporte de mucho valor a la comunidad zamorana y a los amigos que se nos unen por acá. Te enviamos un fuerte abrazo, feliz fin de semana para todos y nos vemos en el siguiente Smart Webinar. Feliz fin de semana. Muy buen fin de semana a todos.